Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Sola en Cines Podcast, el podcast en el que se habla de siempre. Ya me regañaron. Ya me dijeron que a veces en los episodios tardo mucho en empezar a hablar de cine. ¡Ey, ora! Mentiras, Charles. Es cierto, no es mi culpa ser una mujer del renacimiento, perdón. Necesito mis 5 minutos por episodio para quejarme de la rata almizclera, para ser una viejita que le grita a la nube, para hablar sobre la burbuja, crónicas millennials de ayer y hoy, y un largo etcétera. De hecho, en este episodio yo planeaba empezar a hablar directamente sobre cine, de que full de entrada, pero a unos minutos antes de empezar a grabar algo se cruzó en mi camino y dije esto no se puede quedar así. A mí el licenciado Luis Ignacio Lula da Silva me tiene en la nómina. O al menos eso parecería, yo que tanto defiendo a la hermana nación de Brasil. Es que me salió en Twitter una lista que decía como que los 50 o los 100 mejores artistas en la historia de la música. Según, pues es un compilado, ¿no? Como promediando todos los recuentos que tienen las revistas Billboard, NME, Rolling Stone, la BBC, etcétera, como que todos estos compendios que escribe Pitchfork también, toda esta gente que escribe de música, como que hicieron un listado y era una cosa súper agringada, súper... Son 50 y la única persona de habla no inglesa es Luciano Pavarotti. Todos los demás son de que Coltrane, Fitzgerald, Amy Winehouse, Tupac Shakur, Jimi Hendrix, etc. Y en el puesto número 1 Michael Jackson. Y yo cuando vi ese puesto número 1 Michael Jackson dije... Necesito una cámara. Quiero que me den una cámara. Amigos, yo vengo a darles una respuesta universal a una pregunta que se hace mucho o a una cosa de la que la gente habla mucho, que es sobre la mejor música de X o Y época o de X o Y whatever. Todo listado musical, rankeado o no rankeado, que intente siquiera hablar sobre las mejores canciones de fulana cosa, los mejores cantantes o artistas o músicos o los mejores álbumes de tal cosa. Siempre que alguien hable de esa forma sobre música y en ese listado no esté incluido un brasileño, esa lista no tiene validez alguna. Por ejemplo, este ranking que estoy viendo aquí, que fue lo que me hizo brincar, que ponen puesto número 1, Michael Jackson, y ya se ponen a listar un montón de gente, son 50, y puros de que Estados Unidos, Inglaterra. ¿Quién le producía la música a Michael Jackson? Quincy Jones. Quincy Jones fue el productor musical de Michael Jackson de toda la vida. Quincy Jones produjo Thriller, Quincy Jones produjo, todos esos álbumes clásicos. Y Quincy Jones en más de una ocasión ha dicho que él todo se lo debe a los músicos brasileños. Los músicos brasileños son su pasión. Güey, amazing. El otro día me salió un reel de que están entrevistando a Quincy Jones, de que le preguntan de que quiénes son tus inspiraciones. Y el hombre de que, güey, los brasileños, les beso los pies y los tengo enfrente. Y empieza a decir un montón de gente, empieza a decir Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Empieza a decir Seu Jorge Benjor, Elis Regina, Gal Costa, Dorival Caymmi, toda esa gente, o sea, las menciona. Entonces, o sea, no puedes poner número 1 Michael Jackson, que es el producto entero de Quincy Jones, que trabaja con puras influencias brasileñas, y no añadir a ningún brasileño. Esa lista, fake and gay. Seamos serios, por favor, no me hagan enojar. Gracias. Y pues bueno, amigos, hola, bienvenidos. Ahora sí, Sola en Cines, el Cine al Cuadrado Edition. Quiero aprovechar un pequeño espacio, primero que nada, para hablar sobre las personas que ven cine. Coloquialmente, siempre que quiero hablar sobre este grupito de personas, simplemente decimos Film Twitter. O sea, no, aunque no nada más sea Twitter, ¿no? Pero Film Twitter. Pero es que en realidad es como que toda una comunidad del internet de gente que ve películas. Y yo me he puesto a pensar cómo a lo largo de mi vida ha cambiado mucho el perfil y la dinámica de ser la persona que ve películas. Siento que si tú agarras a un entusiasta de las películas del año 2001 y a un entusiasta de las películas del año 2024, 2025,
La edad es muy diferente, los tipos de consumo son muy diferentes, el perfil de la persona es muy diferente, cómo socializa es muy diferente. Como que el arquetipo de persona que ve películas murió y reencarnó en otra cosa. Vamos a poner como ejemplo, como les decía, una persona de los 2000 que es fan del cine. Y esa persona es nuestro ancestro, güey. Es como... Siempre que pienso en este perfil de persona, me siento así como que cuando estamos viendo cosas del ser humano de la antigüedad, de que caminaba distinto, de que no caminaba totalmente erguido. Pienso en ellos como así de lejano, como un neandertal así de lejano, y de que no han pasado más de 20 años, pues. Pero esa persona, el fan de cine de los años 2000, estaba muy emparentado con el perfil y el arquetipo de ñoño de los cómics. Porque si lo piensas, el formato de ir a un local, como a un videoclub o a un lugar así, pues donde puedes rentar o comprar, estaban acomodados como las tiendas de cómics. Te atendían como en las tiendas de cómics. Tenías a tu gente como que iba de forma recreacional nomás para comprar una cosa, y tenías a tus loquitos que iban y buscaban cosas como que más deep, más de culto, más difíciles, más inaccesibles. Y como todo esto se consumía de forma tangible, o sea, como que eran physical media, o sea, tú comprabas un DVD o un VHS, pues también importaba qué tipo de monitor tenías, qué tipo de reproductor tenías, qué sistema de sonido tenías. Entonces, por eso estaba tan emparentado, porque por eso era un arquetipo de nerd así, tipo como el nerd de los cómics. O sea, siento que el nerd de los cómics y el nerd de los videojuegos eran como que hermanos. Y los nerds del cine y los de... no sé, calidad de audio y de video, los audiófilos o cómo se dice, no sé, la gente que le invertía mucho en esos equipos de sound system, por ejemplo, o de que modulares estéreos con alta fidelidad y bocinas y eso, estaban también como que emparentados, como que eran hermanos. Güey, hay un episodio de Malcolm el del medio. Ese vato, Craig, el del Malcolm el del medio, es como ese arquetipo. Así, ese era el arquetipo de persona a la que le gusta mucho el cine en los 2000. Es como en el episodio de Malcolm el del medio, en el que Craig, el que trabajaba con Lois en la farmacia, le dice a Lois una mentira para que Lois regañe a Malcolm y lo mande a la casa de Craig, porque le tiene que ayudar a hacer no sé qué. Y ya que llega a la casa, Malcolm descubre que en realidad Craig lo quería para que le ayudara a conectar de que su nueva televisión y su sistema de audio. Y que se ponen a discutir sobre frames por segundo, calidad de imagen, cosas así muy técnicas sobre sonido. Güey, ese es nuestro ancestro. O sea, nuestro ancestro común, que era el fan del cine, no tenía nada de chic, no te daba nada de estatus, no era para pozones. Era un hobby de muy poco caché. Y esto me da risa ahora si lo comparas con el presente, de cómo ver películas se volvió una identidad, de que la gente ahora eso lo usan como algo como definitorio, de que es la personalidad y la estética de la persona, y lo usan para socializar también en redes sociales. Creo que esto tiene mucho que ver con la creación de Letterboxd, aunque no sé, porque lo de Letterboxd siento que es relativamente nuevo, obviamente no nuevo de ayer, pero relativamente nuevo. Wey, what the fuck, ya voy a cumplir 10 años. ¿Qué pedo? Ya voy a cumplir 10 años que uso Letterboxd. Nunca había hecho el cálculo. ¿Qué? Estoy flipando, 10 años de que uso Letterboxd. Wow. Y antes, al principio, era más de nicho. Güey, y eso que Letterboxd no es del 2016, sino de que antes. Pero yo empecé en esa época. Y antes sí era un poquito más de nicho. De que antes yo compartía de que capturas de pantalla o de que mis reviews, y me preguntaban, ¿qué es eso? O ¿de dónde lo sacaste? Y yo de que, es Letterboxd. Y tenía que explicar qué es. O de que subí una captura de pantalla donde se veía la interfaz de Letterboxd, que te salen los pósters de las películas y así, y la gente pensaba, oye, esa parte es para ver películas online. Y yo de que no, o sea, son los pósters de las películas, pero no significa que las puedes ver ahí, simplemente es pues para loguearlas, como un diario. O sea, Letterboxd antes no era esta institución que es ahora, de que a todos los artistas les preguntan su top 4 de Letterboxd, o de que ya
cada vez que sale una película y así de que un cineasta la quiere promocionar, ya Letterboxd es una de las paradas. Ya es parte de ese tour de rueda de prensa, ir con Letterboxd y hacer una entrevista y que te pregunten tus top 4. O esta dinámica también que hacen ahora de que al director les leen reviews, de esas reviews típicas de un renglón, y el director tiene que adivinar cuál película de su filmografía es. Y ajá. O sea, en parte me gusta mucho que sea más accesible y que más gente lo tope, porque eso significa pues más contenido y más cosas así. Pero a la vez no me siento como que mucho parte de esa cultura que utiliza esto para socializar. No sé, como la gente que pide, pónganle DMs a Letterboxd. Y es como que, ¿para qué o qué? Luego no me siento como parte de ese círculo de que Juventudes A24, porque siento de que es como que la foto esa que dice, so there is a 50-year-old woman here. No sé, a mí me tocó crecer en el limbo. O sea, yo no fui el gordo de los cómics que también se compra los box sets de Twin Peaks, pero tampoco esta nueva legión de Juventudes A24, Letterboxd, Build, etc., sino una tercera cosa secreta. Yo en este podcast ya he mencionado cómo era que conocía muchas de las películas antes, cómo las encontraba, cómo las veía. Ya conté sobre toda esa etapa blockbuster, también de Mix Up, que era cada fin de semana ir a Mix Up, ver así de que individualmente una por una las cajas, porque ver cuál me llevaba y repetir a la semana siguiente. También ya hablé de más adelante cuando usaba Tumblr, de esa forma de conocer películas vía GIFs, o sea, de que tú veías GIFs y le hacías como que la búsqueda inversa o buscabas los tags, de que las etiquetas con las que los publicaban y ahí pues ponían el nombre de la película, ¿no? O sea, antes no había watchlist, antes no había listas, bueno sí, ¿no? Había las listas nada más que publicaba IMDb y así, pero no tenías como que una guía. Y no era fácil conectar con otras personas que estuvieran haciendo lo mismo, entonces era como que más solitario. Y de todas estas versiones de cosas hubo otra, una más esotérica, de formas de cómo encontrar películas. Era estar haciendo zapping de que cambiándole canal, y encontrabas un cachito de una película que se veía interesante. Si tenías mucha suerte y te sabías el nombre de alguno de los actores que estaba saliendo en la pantalla, pues podías googlear a ese actor y buscar en su filmografía, ¿no? Si no te sabías el nombre, pues a veces que podías googlear de que película donde fulana persona y pasa esto, y a ver si con suerte encontrabas. Güey, la cantidad de mensajes que yo he recibido en mi vida de que gente llega directo y me pregunta, Carmen, ¿cómo se llama una película donde pasa esto y esto y esto? Y sale el actor de fulana película, y yo de que maldita sea, me la tengo que saber porque mi credibilidad está en juego. Y sí, la mayoría de las veces sí le atino a la película que están buscando. Entonces tú así las tenías que buscar. A mí se me queda tan grabada una vez que yo vi. Uy, güey, hay una de esas películas de que evento canónico y yo me la encontrara. Una vez estábamos yo y el Luis viendo la tele y era de que había una cosa que a mí me caía súper gorda. O sea, cuando no teníamos nada que ver, era de que le dábamos así en el control hasta que encontrábamos algo interesante. Y a mí me caía súper gordo porque Luis le daba muy rápido al control de que tin. Y yo le decía, güey, te pasas, no podemos, ni siquiera puedo ver ni un milisegundo de lo que está pasando como para saber si me interesa o no. Y él, no sé, o sea, como que le valía madre y le daba así de rápido. Y yo le dije, a ver, dame el control, dale, así pues. Y en uno de esos saltos vimos una escena de un muchacho, era una película, creo que el canal al que llegamos era el Golden, y era un muchacho pegándole así patadas y puñetazos a una puerta, gritando cosas de que ábreme, no sé qué, maldito, o sea, estaba en inglés, no tenía subtítulos, estaba gritando cosas de que ábreme, vente conmigo, vámonos de aquí, y que no sé qué. Era un morro adolescente dándole golpes a la puerta y pegándole patadas y gritando, te va a engañar y yo no, y yo así de que, ¿qué onda? ¿Y este novelón que está saliendo aquí? O sea, nos atrapó al instante de que ni él ni yo le cambiamos y nos quedamos viendo así de que por un momento. Y yo de que, ¿qué está pasando? Y vimos toda esa escena de este morro teniendo un crash out y yo, wow, qué buen actor. O sea, estaba joven, pero yo de que, wow, qué buen actor, qué creíble.
Y ya pasa la escena esa, clímax, y ya se va a corte comercial. Y le dije a Luis, no, ya cámbiale, o sea, luego yo la busco, no quiero ver más, no quiero ver en qué termina, la quiero ver desde el inicio, no me quiero spoilear. Y la única forma que yo tuve de identificar esa película es que el morro que estaba haciendo eso, el morro que estaba saliendo, yo no sabía cómo se llamaba, pero yo sabía que era el hermano menor de Macaulay Culkin, el rubio de las películas de Home Alone. Entonces fui y busqué en Google Macaulay Culkin hermano pipí. Porque sí sabía ese fun fact de que ese hermanito de Macaulay Culkin sale con él en la película de Home Alone. Es Fuller, es el niño ese de lentotes que siempre está tomando latas de Pepsi, de Coca y se hace pipí en la cama. Yo sabía que era él, pero ya grande. Entonces googleé Macaulay Culkin hermano pipí y ya vi que se llamaba Kieran Culkin. Y ya busqué Kieran Culkin, filmografía. No tenía muchas películas y esa era relativamente reciente. Güey, ¿qué onda la mente de tiburón del papá abusivo de los Culkin? Del papá ese oportunista, de que tuvo todo su clan de hijos, pero estratégicamente espaciados. Estratégicamente espaciados para que Macaulay saliera en las películas y Kieran pudiera ser Macaulay de chiquito. Y luego cuando Kieran creciera, Kieran hace las películas, Kieran Culkin, y Rory Culkin puede hacer a Kieran chiquito. En esa película que yo estaba viendo, que eventualmente descubrí, se llama Igby. I-G-B-Y, Igby, así se llama. Igby Goes Down, como que Igby va en caída o va en picada. En esa película hay escenas donde el personaje de Kieran Culkin, de niño, es interpretado por su otro hermanito, Rory Culkin. Y así sucesivamente. Es como una matrioshka de niños actores. De que el papá de que haciendo cálculos, embarazando a la esposa cada 4 años y medio. Güey, ¿no les tocó ver ese tweet viral que era alguien preguntando si todos los hermanos Skarsgård, es decir, los hijos de Stellan Skarsgård, o sea, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, el que hace de el payaso It en las versiones nuevas, Gustav Skarsgård, todos ellos suecos, altotes de 1,90 m cada uno. Y decía el tweet, si todos los hermanos Skarsgård se pelean con los hermanos Culkin, o sea, Macaulay Culkin, Kieran Culkin, Rory Culkin y todos ellos, decía el tweet, ¿quién creen que gane? Y todo el mundo decía, obvio, ganan los Skarsgård. De hecho, a Kieran Culkin le preguntaron en una red carpet y él dijo, a huevo, ganan los Skarsgård. Güey, ni él se tiene fe. Yo creo que definitivamente ganarían los hermanos Culkin, porque los hermanos Skarsgård crecieron en privilegio sueco, crecieron... ¿Han visto esa imagen de reacción argentina que es un meme que es como un gaucho cebando mate y que dices, ¿cómo se nota que no pasaste hambre vos? Los hermanos Culkin, güey, famosamente todos ellos, los hermanos Culkin, todos vivían en un pequeño departamentito en Nueva York, explotados por su papá de que a todos los metió para que fueran niños actores. Güey, hay una clara diferencia entre que los hermanos Skarsgård sean nepo babies y se hayan hecho millonarios porque su papá también es actor y como que los introdujo, a que la diferencia que el papá de los Culkin, que sea este vato que estratégicamente procreó pequeños miniclones estratégicamente espaciados de edad para que cuando uno crezca, el que sigue pueda tomar su reemplazo. Todos dormían en una cama, de seguro tenían piojos. Ay, pobrecitos. Definitivamente ganan los Culkin. Tienen más mañas. De una mordida los matan de rabia. No les saben. Yo sí creo en ellos. Aunque ni ellos mismos crean en ellos, yo creo en ellos. Pues amigos, así conocí yo a Kieran Culkin. Kieran Culkin, que ya ahorita es un favorito del internet gracias a Succession y las otras cosas que ha hecho después. Y esa película se las recomiendo si no la han visto. No veo que sea una película que pegue mucho. Yo noté que hace un par de años algunas personas empezaron a tener esta película Igby
Igby Goes Down en su radar porque por la popularidad de Kieran Culkin, o sea, mucha gente se puso a ver su filmografía. Y esta película de Igby Goes Down a mí me gusta mucho porque sé de buena fuente que al menos sí tengo 2 escuchas de este podcast a los que les gusta mucho la película Metropolitan. Un saludo. Ustedes saben quiénes son. Siento que Igby Goes Down tiene mucho de ese toque de esa película de Metropolitan, de Whit Stillman. Pero la cosa más ingeniosa de Igby Goes Down, siento personalmente que esta película low key es una adaptación con muchas libertades y acá a la sorda de un libro que es inadaptable. El guardián en el centeno, se llama en español, The Catcher in the Rye. Este libro es inadaptable porque tengo entendido que J.D. Salinger, el autor, dejó por escrito de que prohibido adaptar este libro al cine, de que no les doy permiso, les voy a jalar las patas. Güey, yo digo que eso, si no, ya tuviéramos como 40 versiones. Fácil. Es que es un libro muy popular. Es uno de esos libros, es una de esas novelas modernas, americanas, autores del siglo XX. Este libro es de esos libros que son como que la canasta básica de entrada de los jóvenes lectores de habla inglesa, bueno, de Estados Unidos. De que se los dejan de tarea en la prepa, pues de que El Gran Gatsby, Matar a un ruiseñor, El Guardián entre el centeno, esos libros, pues. Pero este libro de The Catcher in the Rye es un libro muy moderno para su tiempo. Es un libro de los años 40 y el protagonista es este muchacho que se llama Holden Caulfield, que es un chico problema de una familia adinerada de Nueva York, Nueva York de alcurnia, y de que está estudiando en una de esas prep schools que son una escuela en la que, pues esas escuelas privadas en las que te quedas a vivir como tipo internado. La novela empieza como que en ese día él va y tiene una charla con su decano, con su headmaster, y no me acuerdo si le están diciendo que lo echan, o sea, que lo van a expulsar de la escuela, o que no pasó, o que reprobó algo, o que va a tener que repetir año, no sé. Una cosa sí hizo. Entonces el caso es que pues, se regresa a Nueva York, la ciudad de Nueva York, y como que todavía no tiene el valor de ir directamente a su casa, de que aprovecha ese par de días en el que de aquí a que le llegue la carta a sus papás, pues, y se va a merodear por Nueva York, hace cosas, se queda en un hotel y así, pero es un joven, pues no tiene más de 18 años. Oigan, tengo más de 10 años que no la leo, disculpen si me estoy acordando mal, pero según yo, de algo así iba. Una cosa muy curiosa de esta novela es que a pesar de que es de los años 40 o 50, no, sí digo que de los 40, a pesar que es de esas épocas, este personaje se siente muy, 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 muy moderno. De que si tú lo lees, parece que se escribió, no sé, en los 90, en los 80, en los 2000 es fácil, porque es un personaje que no habla con la grandiosidad y la rima que tú te imaginarías. Por ejemplo, en El Gran Gatsby, la forma de hablar de los personajes es muy pomposa. Y este morro, el Holden Caulfield, no, es como que muy majaderito. Es muy majadero y es como que muy gruñón y refunfuñón. Y pues tiene mucho de su monólogo interno y de que habla de forma negativa, o sea, y de forma negativa y honesta de las cosas que no le gustan, de las cosas que le parecen phony o falsas o doble cara. Y este es mi único pleito que yo he tenido con este libro desde que lo leí. Obviamente es un libro que a mí me gustó mucho. No es algo negativo, ¿no? Pero mi pet peeve con esta novela es que el personaje de Holden Caulfield odiaba el cine. Él creo que es la cosa que más repite a lo largo de la novela, que odia ver películas, que le cagan las películas y que odia el cine. Pero al mismo tiempo, este personaje de Holden Caulfield le gusta mucho como que cosas muy edgys, de que fantasea, no sé, con participar en un duelo de disparos y de que fantasea de que él, no sé, habiendo tenido un altercado, no sé, con la mafia, no sé, algo así, pues de que el vato imaginándose acá recibiendo un disparo de bala y esas cosas. Algo no me cuadraba, yo decía, ¿por qué a Holden no le gusta el cine? ¿Por qué no le gusta ver películas? Y ya luego hice las matemáticas y dije, güey, este morro adolescente estaba viviendo durante esa época del cine en lo único que tú veías en el cine era o musicales o épicas o films de propaganda. Obviamente no le iba a gustar nada de eso. Entonces mi hot take de El Guardián entre el centeno
es que a Holden Caulfield no era que no le gustara el cine, es que nació en un muy mal momento para el cine. Holden Caulfield te hubiera encantado el cine de los 70s. El de los 80s no. Tenía mucha de esa faramalla que no le gustaba al personaje. Pero ajá. Ay, ¿por qué hablo de este libro? Obviamente en los créditos de la película, que estoy mencionando Igby Goes Down, la película esa en donde sale Kieran Culkin, obviamente no hacen alusión para nada, no dicen basada en la obra, no pueden, no se puede, ese libro no se puede adaptar. Pero si ustedes ven esa película de Igby Goes Down, es un chico de una familia rica de Nueva York, acaudalada, que está en una escuela de esas preparatory schools, que es como un internado, y lo expulsan. Y entonces es eso de que él se regresa a Nueva York, y en el lapso de que su familia se entera de lo que hizo, pues anda merodeando por la ciudad y así. Tiene un hermano mayor que parece tenerlo todo como que resuelto. Su hermano mayor que estudia economía en Yale. Güey, eso es El guardián entre el centeno. Pero versión 2001, Nueva York. Se los recomiendo, está muy cool. Y así, amigos, era como conseguíamos películas nuevas para ver. A Belle Simpson hablando en la fogata. Y pues qué cool que ahora sea más mainstream todo esto, que haya más facilidades, que haya apps diseñadas exclusivamente para esto que antes te tomaba mucho más tiempo y tenías que hacer de forma analógica. La única cosa que no me gusta de esta cultura Letterboxd que se está formando son dos cosas. Uno, que muchas personas lo vuelven competencia, de que muchas personas se centran en números, estadísticas, de que cuántas películas he logueado, de que no logueé más de 5 películas esta semana, fake cinephile, cinéfilo falso. Güey, es como lo del Spotify Wrapped, que al momento de grabación todavía no sale, aunque bueno, las expectativas están en el subsuelo. Pero ajá, es como eso del Spotify Wrapped, de que me ha tocado ver un montón de tweets que dicen, ay, ya van a sacar el Spotify Wrapped y ya no me dio tiempo de arreglarlo. ¿Qué? De que, ay, escuché pura pendejada y ahora ¿cómo lo arreglo? Hola, de que mi hermano en Cristo, tú hiciste el sándwich. ¿De qué hablan? ¿Qué? Siento que esto también pasa mucho con las películas que la gente loguea o las calificaciones que le dan. O de que se ponen mucho a comparar de que cuántas películas he visto yo, cuántas películas he visto fulano. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cuál es el fin, amigos? Siento que en el momento en el que lo vuelves métricas y cuantificable, también se vuelve como que fichitas. Fichitas que coleccionas o cosas que haces o cosas que haces nomás para darle tic, ya la vi. Y la otra cosa que no me gusta es... Esto ya no tiene tanto que ver con Letterboxd, ¿no? Sino en general. Lo he notado por esta cultura que hay sobre el top 4 de Letterboxd, de que le preguntan a las celebridades, dime cuáles son tus top 4 películas favoritas. Tratando de emular eso que en la plataforma Letterboxd, que me acabo de dar cuenta que no expliqué qué es. Letterboxd, para quienes nunca la han usado, es una plataforma que es como Goodreads para loguear libros y dar reviews igual, o hacer listas igual. Letterboxd es... Tú ves una película, la buscas, le pones la vi tal día, le doy tal calificación y una mini reseña. O puede ser larga también si gustas publicar. Y así pues tú puedes haciendo y al final de año te dan una... Como el Spotify Wrapped también te dan tus actores más vistos, tu director más visto, cuántas películas viste, etcétera, ¿no? Y en Letterboxd, en tu perfil, tú puedes poner 4 películas en el top. O sea, cada vez que la gente entra a tu perfil puede ver tus top 4, que son tus 4 películas favoritas. Y una cosa que están haciendo los de medios, el Letterboxd, los que hacen videos, entrevistas y así, es que van a las alfombras rojas y le preguntan a los artistas así con un micrófono de que dame tus top 4 películas. Y usualmente pues ahí se las dan en el momento y los videos reciben muchos comentarios negativos cuando un actor o un director menciona una película que yo, audiencia, no conozco. Escriben, ay, qué performativos, o ay, me cae gordo que digan películas que nadie conoce nomás para quedar bien. Hola, ¿qué? Imagínate que alguien piense que Martin Scorsese diciendo que una de sus películas favoritas es Trenes rigurosamente vigilados. Es Martin Scorsese siendo performativo.
o diciendo una película que en realidad no le gusta tanto simplemente para apantallar. ¿Qué? Y una cosa que he notado sin falta prácticamente de muchos de los usuarios de Letterboxd de la generación Z y más para abajo, es que en su top 4 siempre ponen, voy a dar un ejemplo, ¿no? El top 4 de un usuario promedio relativamente joven, de que 20 años o menos, suele ser algo como que 2 películas de esta misma década, una película entre comillas viejita según ellos de los 90s, pónganle, y una película que es una favorita personal de cuando eran niños. O sea, un top 4 genérico de alguien así como estoy diciendo sería como Parasite, La La Land, Pulp Fiction y Barbie la princesa y la plebeya. Algo así, o sea, siento que es más performativo a huevo meterle una película súper accesible o de que todo mundo tope o tipo así de que animación infantil tipo Barbie, tipo, ajá, una de Pixar, una de Disney, una de Ghibli. Siento que es más bueno, de Ghibli no, pero ajá, o sea, siento que es más performativo hacer eso de salir de tu camino y poner Stuart Little no sé qué o Cars 2 en tu top 4 de Letterboxd. ¡Basta! Ese va a ser mi único comentario negativo sobre esta práctica. Y bueno, amigos, aprovechando que mencioné esto ahorita de Letterboxd top 4, quiero aprovechar para hacer esta dinámica que siempre se me había ocurrido pero nunca la había hecho. Y esta dinámica es hablar un poquito sobre mi top 4, porque el otro día estaba notando que de mi top 4 solamente he mencionado una en el podcast y las demás no. Obviamente la película que ya he mencionado varias veces es Amadeus, esa está entre mis top 4 de Letterboxd. Y mis otras películas en el top 4 incluyen, primero, A Star is Born, la versión de 1954. Esta película de A Star is Born, no sé si tenga algún récord de la película con más remakes o no, pero esta película tiene 4 remakes a lo largo de la historia. Y una cosa muy interesante de estos remakes es que cada remake es que dejan pasar muchas décadas entre remake y remake, que cada una de los remakes tiene sentido que se vuelva a hacer la película porque ya cambió todo, ya cambió el contexto. Está muy interesante. De hecho, esta versión, mi versión favorita, que es la del año 1954, protagonizada por Judy Garland, es un remake. La original es de 1937. Luego está la versión de Judy Garland, que es la de 1954. Luego está la versión con Barbra Streisand, 1976. Y luego está la versión de Lady Gaga de 2018. O sea, son muy diferentes de los años y cada versión cambia totalmente. Pero la esencia, el core de la película nunca cambia. La película siempre es la misma, pero cambia todo lo demás. Cambia el setting, cambia la relación de los personajes, cambia el mundo. A muy grandes rasgos, el plot de esta película, súper así superficial, sin spoilear nada, es que una estrella emergente, una mujer talentosa, pero que viene desde abajo, por pura casualidad, tiene un encuentro con una estrella ya muy establecida. Dependiendo de la película varía, pero el hombre, esta estrella, o es una estrella de cine o es un músico pues muy famoso. Entonces, este músico o este estrella de cine muy famoso conoce a esta chica muy talentosa pues que viene de abajo y que está pues luchando por cumplir su sueño. Entonces la descubre, su talento lo cautiva y las toman bajo su ala. Les ayudan en todo lo que puede, de una forma muy orgánica y nada ventajosa, ¿no? O sea, de muy buena voluntad. Las toman bajo su ala, les presentan a gente que les conviene conocer. O sea, este artista famoso ayuda a la chica, a la talento emergente, la ayuda a ir subiendo. Por eso el nombre de la película es Nace una estrella, porque tú ves cómo la mujer, ya sea Judy Garland, Barbra Streisand o Lady Gaga, empieza de cero y tú la ves cómo va ascendiendo poco a poco a la cima, y al mismo tiempo, en todas las películas pasa igual, y al mismo tiempo que ella está ascendiendo, el hombre que está muy muy establecido, que es una superestrella, es adicto. Entonces creo que en todas las versiones es alcohólico.
No sé si en las de los 70s es también uso de drogas, pero ajá, pues tiene vicios, tiene adicciones, este hombre famoso. Entonces, a como la artista emergente va ascendiendo a la cima, el que la ayudó va cayendo de gracia. O sea, la gente ya... En las películas en el que este personaje hombre es un cantante o un músico, pues empieza a quedar mal, cancela giras, hace el ridículo en el escenario. O en las películas, en las versiones en el que el hombre es una estrella de cine, pues no llega al set, llega borracho, no se aprende sus líneas. Entonces, a como ella va ascendiendo, el hombre que la descubrió va cayendo. Y en todas las películas, pues este hombre se vuelve su interés amoroso, o sea, se vuelven pareja. Entonces, esta dinámica de que mientras tú subes, yo voy cayendo al abismo, esa es la dinámica de todas las versiones de A Star is Born. En la versión de Judy Garland de los años 50 son pues estas dos estrellas del cine. La Judy Garland se vuelve un ícono internacional, una estrella del cine musical. En la de 70s, Barbra Streisand y su pareja pues son estos músicos que tocan en estadios, o sea, son estrellas de rock. Y en la versión del 2018, me imagino que ustedes ya estarán más familiarizados con esa, Lady Gaga y el otro vato que es el Bradley Cooper. Bradley Cooper es un músico... No es country, ¿no? Es como rock, es como una mezcla entre rock y country. Es como el marido, bueno, el ex marido de Nicole Kidman, esa música que tocaba el hombre ese. Muy así, ¿no? Y está muy interesante las versiones a lo largo de las décadas de esa película porque cuando hablan sobre cómo la mujer va ascendiendo, hablan sobre todo esto que tienen que demoler o todo lo que tienen que cambiar. O sea, la diferencia, la estrella... hombre, la estrella masculina se da cuenta que la estrella masculina tiene una idea de cómo es este proceso a la cima porque él ya también ya lo vivió, él también empezó de cero y ahorita pues ya es famoso, pero choca con la realidad de que, ponle que le dice el famoso hombre a la chica, le dice, vas a tener junta con estos agentes, solamente tienes que decirles esto y va a pasar así, así, así. Ok, y va la mujer y no contaba con la astucia el artista hombre de que por ser mujer la van a tratar diferente, van a necesitar cosas diferentes, el proceso va a ser más difícil, le van a poner más peros. En la película Judy Garland, de hecho pues esto está basado pues en parte en hechos reales, al personaje de Judy Garland le quieren operar la cara, le cambian el pelo, le cambian el nombre, le cambian todo. En la versión de Star is Born de Lady Gaga, pues que le dicen, no, que está bien Arizona. Y luego la morra que pues tiene esta voz muy potente de que ella se hace viral, ¿no? En la versión del 2018 la descubren porque se hace viral, sube al escenario, es una muy buena cantante, pero cuando ella se hace famosa, se llama Ali y la ponen a cantar putty pop. Y ajá. Entonces me gusta mucho como que este experimento de ver las 4 versiones de A Star is Born es una forma muy interesante de ver qué ha cambiado y qué cosas siguen igual. Uy, güey. Storytime de cuando yo vi esa peli, plebes. Esa película yo la vi cuando yo estaba en una de esas estancias que hice en la Ciudad de México. La Cineteca estaba haciendo unos ciclos, no sé si todavía los hace, no sé si era una cosa temporal, no sé si es algo de toda la vida, pero era una cosa de que todos los sábados y domingos, o sea, todos los fines de semana, pasaban 1 o 2 clásicos del cine. De que películas de los 50, 60, 70, ajá, ¿no? Entonces yo aproveché y todas, o sea, yo vi Citizen Kane ahí en la Cineteca, en el pantalla grande, vi Taxi Driver. Uy, güey, no nos adelantemos, esa la vamos a guardar para el ratito. Y así pues, vi muchos clásicos. No se me va a olvidar que yo tenía el vuelo, pónganle que el viernes, y ese día siguiente al sábado iban a pasar Doctor Strangelove de Stanley Kubrick, la de Doctor Strangelove o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Creo que así se llama. No saben cómo me pesó que no pude haber visto esa película en la pantalla grande. Wow. Bueno, una de las que sí alcancé a ver fue esta de Judy Garland, A Star is Born. Yo jamás la había escuchado, no sabía nada de esta película. Yo nada más fui porque salía Judy Garland y yo tengo una manda con Judy Garland. Todo voy y veo donde ella salga. Y esta película, plebes, yo no sabía cuánto duraba. De hecho, yo tengo esta muy mala costumbre de que nunca me fijo cuánto duran las cosas y aprendí a la mala ahí en la Cineteca porque
yo me movía 100% en metro. Yo siempre que voy a la Ciudad de México me muevo 100% en metro. Y el metro como que lo cerraban como a las 12, medianoche. Y más de una vez me pasó de que yo llegaba a una función en la Cineteca, pónganle que a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, ¿no? Una vez fui a ver la película de The Birth of a Nation. Esa película viejísima, El nacimiento de una nación. Déjenme nada más les digo cuánto dura. Es una película de 1915. Dura como 3 horas y media. Y yo me acuerdo que no me había dado cuenta de cuánto duraba. Y me acuerdo que me tuve que salir antes de que terminara porque dije, no mames, no me voy a poder regresar a mi casa. Se va a terminar la película después de que el metro deje de correr. Y no la pude terminar de ver. Eso también me pasó con 7 samuráis de Akira Kurosawa. También 7 samuráis de Akira Kurosawa dura 3 horas y media. ¡Wow! 7 samuráis es exactamente el mismo año de Star is Born. Y así, plebes. Ahí fue cuando yo aprendí a buscar el runtime de las películas antes de... También una vez que ahí en la Cineteca... ¡Plebes! Uno de los roomies con los que vivía, a uno de estos roomies le daba mucha curiosidad de que yo iba al cine tan seguido y decía, no es posible que vayas al cine tan seguido, o sea, ¿qué tanto puedes ir a ver? Y yo, y mi delito es rockear. Y me acuerdo que una vez estaban pasando una muestra de cine internacional y de que yo iba diario, yo digo que como 2 veces, iba y venía porque vivía relativamente cerca. Y me acuerdo que una vez me dijo mi roomie, ya basta, voy a ir contigo, quiero ver de qué se trata todo esto. Y le dije, Simón, vamos. Y la película, entre comillas, que se supone que iba a ver ese día, yo le dije, mira, ahorita toca ver esta, se llama Le Petit Cancan, el pequeño quinquín. Plebes, esta cosa que fuimos a ver que se llama Le Petit Cancan, resultó ser es del director Bruno Dumont. Resultó ser no una película, sino una miniserie que a la Cineteca se le ocurrió pasar de corrido. O sea, la pegó todas juntas como si fuera una película. No era de que episodio 1, créditos, termina, episodio 2, créditos, termina. No, o sea, toda pegada como si fuera una película. 4 horas estuvimos ahí sentados, de que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y yo de que, si quieres nos podemos ir, y el de que no, pues ya, vamos a terminar de verla. Para nuestra muy buena suerte, esta cosa está muy chistosa, se la recomiendo también. Güey, se me pasó, yo me acordé que la quería mencionar, esta justamente, el pequeño Quinquín. Lo quería mencionar en Fiesta de Nacas y no lo mencioné. Es esta serie que está muy chistosa. Es como, yo siempre que le describo a la gente qué es esto del pequeño Quinquín, esta serie francesa, son puros niños y un detective y su ayudante. Y hagan de cuenta, mi mejor forma de describir esto es, hagan de cuenta que el misterio de Twin Peaks, todo lo que pasa en Twin Peaks, pero los personajes, en vez de ser los personajes de Twin Peaks, son los personajes de Napoleon Dynamite. Se le quedan viendo a la cámara con cara de lelos como en Napoleon Dynamite. De que en esa película nadie está completo. De que los actores tienen todos así detalles faciales como pequeñas mini deformidades, no sé. De que hay unos actores que tienen de que labio leporino. Hay otros de que tienen como que la cara así como que medio chueca. Hay otro que habla así como que muy gangoso. O sea, son atributos naturales de los actores, como que el director buscó a gente así. Y entonces imagínense que es un pequeño pueblo donde pasan asesinatos muy misteriosos y de que muy así bien raros, así como en Hannibal, de que aparecen los cuerpos acá de que acomodados de forma rara, pero el detective y su ayudante son unos sopencos, de que el vato habla así con los ojos cerrados, de que ay, no, es de las cosas más chistosas que he visto, o sea, de verdad valió la pena esas 4 horas porque nos dio mucha risa, pero si hubiera sido cualquier otra cosa, yo digo que ese roomie se regresa al depa y me deja encerrada afuera, ya no me deja volver. Se las recomiendo. Bueno, pues en una de esas tantas idas a la Cineteca a ver esos clásicos,
yo fui a ver esta película que se llama A Star is Born, sin saber nada, sin saber que dura 3 horas, sin saber... Yo llegué y me senté. Plebes, qué cosa más hermosa, qué cosa tan bien hecha. Solamente voy a decirles esto. A Star is Born es una película que tiene un intermedio. Pasa hora y media, te dan un intermedio, y luego otra hora y media distinta. O sea, la película se divide en 2 partes. El final del primer acto, antes de que empiece el intermedio, ya el artista el actor ya descubrió al talento, ya la chica pues ya hizo sus pruebas de cámara, de maquillaje, ya empezó a salir en películas, el público la aceptó súper bien, le empezó a ir muy, muy bien, ha tenido muy buenas reviews, y la última secuencia, antes de que te vayas al intermedio, es o sea, yo, Carmen de la vida real, estoy sentada en el cine y estoy viendo en la pantalla a Judy Garland, y Judy Garland está llegando al cine y Judy Garland se sienta en el cine a ver un screen test con un poquito de audiencia de una escena de su próxima película. O sea, tú estás en el cine viendo a alguien en el cine, viendo a alguien en el cine, efecto espejo, ¿no? Entonces, el screen test, esto que están haciendo, este test de la audiencia que están haciendo para ver cómo el público recibe este extracto de la película, es una escena musical donde la actriz está narrando su ascenso. Es un número musical muy famoso pues, en la historia de los musicales, que se llama Born in a Trunk. Algo así como que nací en un cajón. Y está, ¿no?, la actriz cantando, como que le acaban de dar un reconocimiento. Y en el reconocimiento le dicen: felicidades por ser una overnight sensation. O sea, felicidades por ser una sensación de la noche a la mañana. Y ahí el personaje irrumpe en canto de que empieza este número musical, de que se ríe, dice ja, 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 de noche a la mañana, sí, seguro. Y empieza a cantar de que dice: I was born in a trunk, nací en un cajón en el Teatro Princess en Pocatello, Idaho, y te empieza a decir todo desde que está chiquita, de que cómo sus papás pues viven del espectáculo, de cómo le enseñan todo, de cómo crece, de cómo... Este número musical dura 15 minutos, o sea, es una secuencia de 15 minutos, es un número musical de 15 minutos de la actriz diciéndote todo lo que tuvo que hacer. O sea, tú en ese número musical, tú ves a la actriz creciendo, haciendo cosas, yendo a castings, yendo a audiciones, peleando por papeles, que le dan papeles churpios, que la ponen a hacer comerciales, que le va bien, que le va mal, que le va bien, que le va mal, que le va bien, que le va mal. Y ya que pasan 15 minutos y ya que viste toda la historia, vuelve a repetir la frase la actriz, la Judy Garland. Todo esto te lo dice cantando, ¿no? Y otra vez regresa a donde empezó la canción y cantando todavía te dice: así que no me puedes decir que soy una sensación de la noche a la mañana, porque todo empezó cuando nací en un cajón, en el Teatro Princess en Pocatello, Idaho. Pero, o sea, obviamente no lo puedo cantar jamás. Voy a cantar ese vocerrón que tiene la Judy Garland, pero así de que... y está cantando y le empiezan a tirar así de que rosas al escenario, y ese típico efecto de que, así como los Looney Tunes, de que se va enfocando todo, o sea, todo se está haciendo negro y nada más es como un circulito y se va cerrando en la cara del actor, de que tin, 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 pam, intermedio, salen las letrotas, intermission. Yo estaba, plebes, me dio la chiribiorca, y en eso ponen así las luces, porque literal es un intermedio, te prenden así todas las luces, y yo de que, no mamen, avisen. Yo de que, no mamen, avisen, ando aquí de ridícula. Y que volteo para los dos lados, y a mi lado izquierdo, un señor con edad de ser mi papá, llorando con el moco igual que yo, y a mi lado derecho, otro señor. No tengo ninguna duda de que esos eran elderly gays, por cierto. Porque obviamente, pues, Judy Garland, la comunidad la adora. Y de mi otro lado, otro señor igual. Y yo de que, ok, a todos nos agarró experiencia religiosa haber visto esa película en esas condiciones. Se las recomiendo mucho, amigos. Top 4 de Letterboxd de su servidora Sol Encines. Y creo que ahorita está disponible en HBO. Es de Warner. Sí, está en HBO. Ajá. Y esa es
mi entrada número 2. La número 1 es Amadeus, que pues no voy a mencionar, porque ya he hablado mucho de ella. La otra película que está en mi top 4 es una película de 1963 que se llama The Servant, del director Joseph Losey. Este director, Joseph Losey, es un director, bueno, era un director gringo que vivió toda la segunda mitad de su vida en Inglaterra, porque en Estados Unidos, cuando fue eso del Red Scare en los 50s y así, de que ese movimiento anticomunista, a Joseph Losey lo blacklistearon de Hollywood y lo expulsaron prácticamente, entonces huyó a Inglaterra y ahí trabajó. Esto es relevante, siento, porque casi todas las películas inglesas que hizo de toda su franja de Inglaterra son películas que tratan mucho sobre la clase, la aristocracia, el dinero, la clase y todas esas cosas como que muy británicas que siento que los británicos tienen muy interiorizadas, pero para alguien externo es una cosa muy marciana. Es mucho más evidente y raro que para ellos, o sea, ellos lo tienen más normalizado, pero nosotros no somos tan buenos leyendo todas esas sutilezas que la gente que creció en esos ámbitos sí. O para decirlo en otras palabras, una vez vi un tweet que decía que antropológicamente es muy interesante ver estos realities de que, no sé cómo se llaman, pero son de esos realities de que tipo gente que está en una isla de Island no sé qué, y de que es como que de citas y de que se enamoran y así, pero son así todos británicos. Y de que una gringa tuiteó que qué interesante antropológicamente ver estos realities de Inglaterra y descubrir todas estas sutilezas y todos estos juegos de poder, incluso en una cosa tan básica y tan lowbrow como un reality show de gente así de que poniéndose peda y tipo así pues tipo Acapulco Short, tipo esas cosas pues de que la isla no sé qué, de que incluso en ese ámbito es muy sutil, de que la gente se rankea y rankea a los demás en cuestión de clase y acento y cómo hablas y qué acento tienes y qué expresiones usas, todas esas cosas, todos esos significantes que para nosotros nos pasan desapercibidos. O sea, cuando tú eres un externo y no tienes eso interiorizado, sí es una cosa muy, muy rara y muy interesante de ver. Entonces siento que por eso es relevante decir que Joseph Losey, el director de esta película, de The Servant, el sirviente, es gringo, porque tiene como que esta mirada externa. Esta película, The Servant, es mi deber. Yo estoy contractualmente obligada a mencionar siempre que yo hable de esta película que el actor que sale en esta película es el papá de Veruca Salt, la niña que sale en la película de la fábrica de chocolate. De la película de la que hablé en el podcast pasado, esa versión, esa fábrica de chocolate, la de Tim Burton, pues ese señor, el papá de la Veruca, ese señor Jack Anucio, él sale en esta película de The Servant, cuando era joven y güero y manso y buen mozo. El otro actor que sale en esta película es Dirk Bogarde, es un actor británico que yo descubrí durante la pandemia y me vi casi toda su filmografía, de que obsesionada. Es un gran actor. La premisa de esta película es muy sencilla, igual, muy general, cero spoilers, nada más así para que se den una idea de qué va. Es que este joven, James Fox, este güero, el papá de la Veruca, tiene su prometida, pues es de abolengo, es de buen dinero, tiene su casa su paz de soltero, o sea, todavía no se casa con su novia, pero por mientras está viviendo en su departamento de soltero en Londres. O sea, pues ya, me imagino que antes hasta que te casabas vivían juntos, ¿no? Y este morro se acaba de comprar o remodelar este departamento, pues, fancy en un buen barrio en Londres y como vive él solo, pues necesita a un mayordomo, o sea, como le dicen en la película, a gentleman's gentleman. Ya como tengo entendido, esta cuestión del mayordomo, sobre todo en estas altas clases inglesas, es como que no un cualquiera, sino de que es una persona certificada, de que conoce de todas estas cosas, es como un concierge, es como un mayordomo, es como un butler, todas esas cosas juntas, de que tiene que ser una persona que sabe de vinos, que sabe cocinar, que sabe hacer la limpieza, que sabe de decoración, que sabe de cómo llevar y cómo mantener una casa, o sea, mantener de que no se caiga a pedazos, pues.
Tiene que saber de moda, tiene que saber de cómo vestir, tiene todas esas cosas. Es como un asistente, es como un empleado, es como un confidente. Todo eso aprendí yo que es un butler, que es un mayordomo en la alta sociedad inglesa. Pues este morro contrata a este sirviente, al The Servant, que es Dirk Bogarde. Y la premisa de esta película y todo todo lo que pasa en esta película es que tú vas viendo muy lentamente y de forma muy efectiva. No es algo que pasa de una escena a otra, sino de que muy poco a poco, de que es algo que empieza a pasar por debajo de tus narices, de que te das cuenta ya que esto está muy avanzado, al igual que el protagonista que tarda mucho en darse cuenta de que está habiendo un shift en la vibra, de que el sirviente, de una forma muy sutil, está empezando a revertir los roles. Esto es un thriller de dinámicas, de poder y de cómo cambian. Lo más interesante es que en esta película no hay magos, no hay nada se hace a la fuerza, nada es en contra de la voluntad, o sea, pura psicología humana, amazing. Y una cosa muy cool de esta película también es la fotografía. O sea, de que literalmente, la fotografía es un personaje en esta película. Eso no pasa muchas veces, eso no es muy común, pero en esta película yo sí, al menos sí es muy notorio. Esta película es en blanco y negro y esta película tiene un estilo muy expresionista. Expresionismo como ese movimiento artístico alemán, el expresionismo. Imagínense en estas películas en blanco y negro, pues el expresionismo es esto, es blanco y negro, mucho contraste, muchas sombras. Tú en esta película de The Servant, tú ves, casi todo pasa dentro del departamento de esta casa, de que ves a los dos personajes hablando y tienen como que una luz pegándoles directo y tú ves pues las sombras de ellos reflejados en las paredes, pero ves que la sombra del sirviente es más grande que la sombra del amo. O por ejemplo, hay una parte donde en el departamento hay escaleras, de esas escaleras así con barrotes y la luz. Imagínense que están así pues ellos actuando y alguien les está apuntando con una lámpara y se ve como que el reflejo de sus sombras en las paredes y esos barrotes de las escaleras parecen como que barrotes de una cárcel o las sombras como que se alargan. De que hay una parte donde se pelean y se gritan y uno está debajo de las escaleras y el otro está en la parte alta de la segunda planta y las sombras están todas distorsionadas por el ángulo de las escaleras. Ay, no sé, amazing. Se las recomiendo mucho igual esta película. Nunca la había podido mencionar, nunca la había podido así de que zambutir en ningún tema. Así que estoy aprovechando que es mi top 4 de Letterboxd. The Servant de Joseph Losey. Digo poquito nada más porque pues, no quiero spoilear ni no quiero estropear la experiencia de verla. Y la otra película de mi top 4, estratégicamente la estoy dejando al final porque va a ser mi unión con el siguiente tema. Es una película que dentro de todo tecnicismo, esta película entra dentro de eso a lo que se le llama la nueva ola francesa. Es una película de Alain Resnais y esta película se llama Hiroshima Mon Amour. Es de 1959. Está dirigida por Alain Resnais y fue escrita por la escritora y también directora Marguerite Duras. Esta película es la mamá, no que mamá, es la abuela de todas esas películas que se hicieron subsecuentemente, que son dos personajes se conocen y en el lapso de un día en el lapso de un periodo muy corto de tiempo platican y platican y platican y platican y se conocen y como que se enamoran. Es como la trilogía Before, por ejemplo, y otras películas así de ese estilo, pero es 1959. El contexto de esta película es que está hecha en Hiroshima, la ciudad, ya después de haber sido afectada por la bomba. De que a poco más de 10 años de haber sido afectada por la bomba atómica, o sea, ya la ciudad pues ya es habitada de nuevo, ya está reconstruida, ya tienen de que el museo y etcétera. Y esa película es, si no mal recuerdo, pasa todo durante 2 días, de que un día, noche, día siguiente y esa noche, más o menos, ¿no? Y la premisa de esta historia es que hay un crew internacional de gente quedándose en los hoteles ahí en esa ciudad de Hiroshima porque están grabando un cortometraje o una película, como es una película sobre la paz, de que es una oda a la paz y fueron a grabarla ahí a Hiroshima.
Y entre pues ese grupo va una actriz, una joven actriz francesa. Y en ese transcurso de tiempo que ella está en Hiroshima, conoce a un hombre japonés. Y es eso. O sea, toda la película es ellos se conocen, platicando, caminando en el hotel, en el bar, caminando, viendo la ciudad. Ella le cuenta sobre su vida, él le cuenta sobre su vida. Y tiene como que estos pequeños toques característicos de la nueva ola de cine francés. Como que es una forma nueva y distinta de contar las cosas y de que tiene como que entrelaza imágenes. Por ejemplo, toda la película empieza con una pequeña introducción de que están narrando qué es lo que pasó en Hiroshima, de que el calor abrasante y todo eso. Y al mismo tiempo son los dos personajes de que abrazándose, de que recostado uno encima del otro y abrazándose. Y que comparando ese calor con ese calor. Y que comparando esa explosión con esa otra explosión. Y que comparando de que a la gente, o sea, tras haber caído la bomba, cómo les afectó en la piel y cómo les quedaba la piel. Y luego pues hablan de estas dos personas de que abrazadas, todas entrelazadas y de que empiernados pues ahí en la cama. Y de que ajá, de que, el cuerpo así pegado. De que que si yo me levanto ahorita pues se te va a quedar así mi piel ahí pegada ahí contigo. Algo así como que hace mucho esa analogía de las personas y Hiroshima y luego de ellos. Y buah, a mí me gusta mucho esa película. In True Cancer Fashion. Amo esa película, amo los diálogos. Se nota, pero esto lo digo de una forma muy positiva, se nota que la persona que escribió esto es una persona que está acostumbrada a escribir con el tono de la literatura. En esta película todo lo que se dice se siente como una narración de algo que está escrito para hacer. O sea, las palabras que salen de la boca de los personajes se siente que fueron escritas para ser leídas con los ojos. If that makes sense. Porque incluso a como dan los diálogos de los personajes, se escuchan con ese tono como de declamación. Y eso normalmente sería una cosa que yo odiaría. Pero en este caso particular, no, me gusta mucho. No sé, que le queda muy bien. Y, no sé, es una película muy efímera, muy fugaz, de que todo pasa muy rápido, en día y medio, 2 días. Los personajes ni siquiera, o sea, no tienen nombre, no se llaman fulana y fulano. En los créditos se llaman él y Louis, como él y ella, nada más. Y entre ellos tampoco se dicen así por su nombre, pues es como que todo muy, muy fugaz. Y yo, esa película la adoro. La dejé al final porque quería mencionar esta unión de que mencioné de que esta película técnicamente pertenece a la nueva ola de cine francés. Porque la idea de este tema, cine por 2, cine al cuadrado, de un capítulo de Sola en Cines donde se habla sobre cine. Porque alguien... Mentiras. No es cierto, amigo. No, pero es que el tema de este episodio nace en inspiración por una de las películas que vi desde el último episodio para acá. Fui a ver una película que se llama Nouvelle Vague. ¡Oh! ¡Va que va! Te los juro que no lo planeé. Me acabo de dar cuenta ahorita diciéndolo en voz alta. Va que va. Ya ven que estoy comparando esta película de Hiroshima Mon Amour con la trilogía Before de Richard Linklater. Pues Richard Linklater en este año de 2025 acaba de sacar una película que se llama Nouvelle Vague. El director de la trilogía Before acaba de sacar una película que es un homenaje a la nueva ola de cine francés. Salió el peine. Y de todas las personas en las que él se pudo concentrar, eligió a Jean-Luc Godard y de la grabación de su primera película, A Bout de Souffle, de 1960, con Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo. Y esta película, como dice Umf, fue toda una experiencia Avengers Infinity War, o cuál es, no me acuerdo en cuál es, en la que salen todos los personajes y pelean al mismo tiempo. Esta película de Nouvelle Vague tiene a todos. Esta película name dropea fácil como a 50 directores, de que salen en la cámara y sale su nombre entre paréntesis, de que salen Barda, Jacques Demy, Alain René, toda su bolita, toda su crew, toda la gente, sale Romer, todos los que tú te imagines
todos aparecen así con un pequeño cameo, pues no es como que no hace mucho la diferencia que salgan o no salgan, pero pues los puso Richard Linklater aquí en la película esta. ¿Qué onda el casting de esa película? O sea, si tú te olvidas por un momento de que estás viendo una película sobre la creación de la película, el casting es tan bueno y la fotografía y todo, o sea, tú genuinamente parece que estás viendo un documental de 1960. Se ve muy bien, todo se ve súper bien. El actor que hace a Jean-Luc Godard se parece mucho, Belmondo se parece mucho, todos se parecen mucho, Truffaut se parece, todos, amazing. Y el contexto de todo esto, para quienes no ubiquen muy bien como que en el timeline, Jean-Luc Godard, junto con sus amigos Truffaut y sus compañeros, sus colegas, escribían en una revista de cine que se llama Cahiers du Cinéma, y ellos eran críticos, eran críticos pues conocidos, al menos ahí en París y en los círculos los ubicaban de vista y así. Ellos cubrían el Festival de Cannes, cubrían las nuevos releases, cubrían todo eso, ¿no? Tenían como que ahí su oficina. Y poco a poco del staff de Cahiers du Cinéma iban saliendo Jean-Pierre Melville, Alain Resnais, Truffaut, todos ellos iban haciendo como que su película. Durante todo ese periodo de la nueva ola de cine francés. Ay, de hecho ahí en la película al final te dan como que la estadística de cuántas, que salieron como en un lapso muy corto de tiempo salieron como 500 películas, no sé cuántas películas que hicieron, o sea, prácticamente Everybody and Their Mama sacó su ópera prima en esa franja muy corta de tiempo, y a eso se le llamó la nueva ola de cine francés. Y pues me parece que no es coincidencia que de todos esos directores se hubieran enfocado en Jean-Luc Godard, porque creo que de todos, objetivamente sí, o sea, puede que no sea tu favorito de toda la ola de cine francés, pero de todos creo que fue el que más cambió o el que más exportó esta forma nueva de hacer cine con menos reglas, más ligero, de que, o sea, no grababa con esas camarotas grandes y no tenía de que normalmente en un set de películas, o sea, las cámaras les construyen así como riel, así como para trenecito, porque son unas camarotas que tú tienes que ir moviendo así pues, y tienes que hacer el track y tienes que ir, pues moviendo tú todo el aparatote al mismo tiempo que el actor. Entonces, como que eran sets muy controlados, muy de la vieja escuela. Y Jean-Luc Godard, pues ahí en la película te lo muestran de que agarra como camarógrafo a un vato que hacía fotografía de guerra, o sea, que estaba acostumbrado a caminar y correr y buscar como que el movimiento y atrapar la imagen así con el poquito tiempo que tenía. O sea, no es un vato que hacía tomas así tipo de estudio, tipo de que te sientas y te acomoda los focos. No, era un vato de que como pasaba la acción la iba guardando. Entonces es muy importante que él cuente con un camarógrafo como esos, porque necesita, o sea, una cámara. De hecho, la cámara con la que graban es relativamente un tipo de cámara muy barata a comparación con la que estaban usando pues sus colegas, porque Jean-Luc Godard decía, yo quiero que la cámara se mueva, o sea, de que te la cargues al hombro y vámonos. O sea, de esa forma no se filmaba. Igual, antes de Jean-Luc Godard no se veía, no era común, no pasaba que se rompiera la cuarta pared. O sea, una cosa muy común por la que regañaban a los actores en los sets, sobre todo los actores que venían directo del teatro, que no estaban acostumbrados a este setting de cine, era que les decían, no mires a la cámara, maldita sea, arruinas la toma. Y esa es una cosa de principiante de cine 101, el actor no tiene que ver a la cámara a los ojos porque lo arruina la toma, arruina la ilusión, arruina todo. Y este director francés, Jean-Luc Godard, para empezar era muy joven cuando empezó a dirigir, al igual que pues, o sea, de entre sus colegas, él era así de los más relativamente jóvenes. Era joven, era contracultura, era muy políticamente activo y muchas otras cosas más. Y por ejemplo, muy subversivo. Y una cosa que él implementó, que hacía mucho, era que él rompía esta cuarta pared. O sea, en las películas de Godard no era raro que el actor viera a la cámara a los ojos. De hecho, en un par de películas de él, por ejemplo, una que se llama Pierrot le Fou, están los personajes huyendo y así de que están en un carro, ¿no? Es como si tú, el espectador, los estás viendo. Es como que la cámara está van manejando un carro así de esos convertibles que no tiene techo.
y tú los ves a los dos de espaldas, los dos están sentados enfrente y están pues de espaldas a ti. Y en eso una de la actriz voltea y ve directamente a la cámara y se le queda viendo y luego se regresa a ver al camino y le dice el que va manejando, ¿qué ves? Y la morra le dice, al público. Y el vato también voltea. O sea, los actores se voltean a ver a ti y they acknowledge que tú existes. Dice el personaje, es que estoy viendo al público y ambos voltean a verte a ti, pues. O sea, eso jamás de los jamases no es algo que pasara, pues. Pero a Godard no le molestaba romper esta ilusión. O también otra cosa que implementa mucho Godard es que es de los primeros en hacer uso de esto a lo que se le llama, cuando empezó a hacerse cine a color, las paletas de colores. O sea, de que tu película... Sí, obviamente como el cine es a color, usaban el Technicolor y todo eso, y obviamente pues no hacían las cosas a la y se va, ¿no? Estoy hablando del cine gringo y todos ellos. No hacían las cosas a la y se va, obviamente planeaban los colores y así, ¿no? Pero Godard hizo una cosa, sobre todo en una película que se llama La Chinoise, del 63 o del 64, es esa película. Esa película de La Chinoise, todo dentro de esa película forma parte de una misma paleta de colores. O sea, el color es como un personaje porque toda esta película es como que una comuna. Toda la historia de esta película de La Chinoise es una comuna de jóvenes de edad universitaria que hablan sobre Mao, sobre el comunismo, sobre política, discuten mucho sobre todo esto, pero sobre todo sobre Mao. Por eso la película se llama La Chinoise. Y hablan sobre el libro rojo de Mao y es un color clave en la película, el color rojo. Y como complemento pues utilizan los otros colores primarios, el azul, el amarillo. Entonces toda la paleta de colores de esta película es como esa paleta de colores primarios, azul, amarillo, rojo y blanco. Que son esos colores súper sesenteros. Son ese vestido de Yves Saint Laurent, es eso, es ese Piet Mondrian, es esa paleta de colores. Eso tampoco era común y él lo implementó. La forma de editar las películas también, eso lo mencionan, o sea, eso lo mencionan en la película esta de Nouvelle Vague. La forma que tenía Jean-Luc Godard de editar las películas no era accidente. Las películas de la nueva ola de cine francés, sobre todo las de Godard, tienen muchísimo más dinamismo, son más rápidas. Ahí es cuando el cine empieza a tener esos primeros toques modernos. Si tú ves películas de los 60s de esa época, sobre todo las películas de Godard, tú empiezas a ver que ya no es ese cine de que la cámara parada y pasa toda la acción y es como si tú estuvieras viendo una obra de teatro. Ahora es de que corte, de que ángulo, otro ángulo, así como son los videos musicales, así. O sea, no era normal que alguien cortara una película así. De hecho, en la película, en la escena de la Nouvelle Vague, cuando ya Godard terminó de rodar su película y se la lleva a las morras que la van a editar, les dice, córtanme el runtime, o sea, tengo tantas horas de metraje, quiero que me cortes a ponle hora y media de metraje nada más, pero no me vas a cortar ninguna escena, no me vas a cortar, por ejemplo, yo tengo la escena de la persecución, yo tengo la escena del hotel, yo tengo la escena de donde van caminando en la calle, yo tengo la escena del periódico, yo tengo la escena del disparo, ninguna de estas escenas va a desaparecer. Y las morras le dicen, ¿cómo vamos a hacer que dure menos si no quieres quitar nada? Y él les dice, no, o sea, córtales entre medio. Es decir, en la escena en que la mujer va caminando por la calle vendiendo los periódicos, no dejes que se alargue todo un minuto de ella caminando nada más vendiendo periódicos, sino de que corta a ella llegando, otro corte a ella caminando, otro corte a ella gritando y otro corte a ella caminando. Y es lo que le da ese efecto muchísimo más rápido, o sea, se ve más rápida, tiene más movimiento, tiene más dinamismo. Y no le tuvo que cortar a la historia el hecho de que la mujer va vendiendo periódicos. No se lo tuvo que quitar, simplemente lo hizo más de que escena. Lo hizo más como que toma, a lo que sigue. Y así. La cosa que más me flipó de esta película, ¿qué onda que yo en la prepa era una Jean-Luc Godard Scholar y no sabía que así fue como grabó esta película de A Bout de Souffle. ¿Cómo la grabó? ¿Qué fue lo que hizo? Él llegaba ese día con los actores, llegaban al set, no tenían como que un guión escrito, ¿no? Tenía como que la idea. Y el vato tenía notas de que en la escena de hoy van a ir al bar. O en la escena de hoy el personaje va a llamar por teléfono. Así pues, sin un guión detallado de que exterior, personaje,
acción, nada de eso, ¿no? Y llegaban él citaba a los actores, llegaban los actores, le decía al de la cámara, motor Raúl, y empezaba a grabar Raúl, y empezaba a correr la cámara, y el Belmondo nomás se le quedaba viendo, y Godard le decía, camina para allá, agarra el teléfono, haz como que llamas y cuelgas. Y Belmondo, lo que sea de cada quien, ese señor, he understood the assignment. La otra actriz, Jean Seberg, tenía más dificultad entendiendo la visión. No entendía la puta vibra. Pero en su defensa ella estaba acostumbrada a hacer películas como Dios manda. Entonces Godard le decía a Belmondo, camina para allá y haz esto. Y Belmondo, calladito, hacía lo que le pedían. Él llegaba al set todos los días y hacía su parte. Y flipé yo, o sea, de descubrir. Yo en la prepa tenía una materia que era como marketing. Tenía varias materias afines a lo largo de toda mi prepa. Tuve varias materias que eran como, ay, la neta no sé cómo decirle, pero a lo largo de mis 3 años de prepa, en todos los años, yo tuve materias que requerían que hiciéramos videos promocionales, comerciales, marketing de una empresa, identidades visuales. Hacíamos muchísimo de eso en todos los años, o sea, de que el 25% de mi experiencia en la prepa era yo con un tripié y los de mi equipo, yo citándolos en el centro histórico para grabar, de que nos pedían hacer comerciales o así, pues identidades visuales para un producto, ¿no? ¿Qué onda que Jean-Luc Godard se aventó a dirigir toda una película que costó dinero real, con actores reales, de la misma forma en la que yo grababa mis cosas para la tarea de la prepa, de que yo le decía a los plebes, ahora tú caminas para allá y te grabo, camina, y empezaba a caminar, y yo como sabía que yo le iba a poner una canción de fondo y que no se iba a escuchar, yo le decía, más rápido, párate, brinca, ok, y ya terminábamos, ¿y ahora qué, Carmen? Y yo, vamos al kiosco. Y ahí de que sacando la cámara, ok, aquí van caminando los plebes. Así se grabó esa película. De que el vato diciéndoles, y ahora tú te vas a poner aquí. A ver, acción. Y qué pedo que lo logró, amazing. O sea, el gran aporte de este director, Jean-Luc Godard, para la historia del cine es que, pues, ya sea por atrevimiento juvenil subversivo o ya sea por incompetencia en ese momento que no tenía nada de práctica, pues rompió todas las reglas habidas y por haber, pero pues le fue muy bien a la película y obviamente pues su carrera se hizo internacional y es la figura que conocemos. Les recomiendo esta película de la Nouvelle Vague si les interesa esta etapa del cine francés, si les interesa cualquiera de estos directores, porque créanme, aunque no digan nada, ahí los van a name dropear, ahí van a salir en un cameo. Les digo, son los Avengers del cine francés. Pero no niego que vi una review en Letterboxd justamente que sí me pareció muy cierta. Eso no disminuye lo mucho que yo disfruté de ver esta película, pero siento que la review es cierta, que decía la review, de todas las películas en la historia del cine sobre las que tú pudieras hacer una película sobre el making of de esa película, A Bout de Souffle de Jean-Luc Godard es probablemente la más redundante sobre la que tú puedas hacer eso, porque esta película de Jean-Luc Godard no necesita que tú veas un documental o un detrás de escenas o una película sobre el making of de la película, porque es una de las cosas que tiene interesantes esta película, de que tú ves a cómo estás viendo la historia, o sea, se notan las decisiones de dirección, se nota, entonces esto es básicamente Richard Linklater usando su dinero para pues hacerle homenaje a uno de sus héroes, me imagino, pero de que no era necesaria, pero la aprecio, me gustó que exista. La disfruté. Te las recomiendo, amiguis. Es un estreno de este año, de 2025. Que por cierto, oigan, hablando de cine, yo hace mucho tiempo, de hecho si mi memoria no me falla, creo que esto fue en el primer episodio, creo que yo mencioné, algún día voy a hacer un episodio sobre mis experiencias más memorables en el cine, y han pasado un montón de episodios y nunca lo hice, y de hecho creo que ya pues no sería necesario porque a lo largo de los episodios he mencionado de idas memorables al cine, como la vez que mencioné El Llanero Solitario,
como la vez que mencioné mi primera ida al cine, que fue Phantom Menace y un largo etcétera de películas que ya he mencionado. Pero he guardado, creo que este es el momento para sacar esta wild card de mi ida al cine más desquiciada en la historia de Sola en Cines yo. Y estoy hablando de la vez que fui a ver Taxi Driver en la Cineteca Nacional. Justo fue en esa misma época cuando fui a ver todas esas películas que mencioné en la Cineteca, fue en esa época también que fui a ver Taxi Driver, uno de esos fines de semana en los que pasaban clásicos. Ahí la vi, de hecho yo nunca la había visto, ahí fue mi estreno para mí de ver esa película. Plebes. Ese día que yo fui a ver Taxi Driver era una sala llena, completamente abarrotada. Era una función de las últimas funciones de la noche. Yo siempre que iba en esas épocas, casi siempre me tocaba en la sala con un mismo señor, un viejito. No sé si ese señor todavía viva, no sé si la gente lo ubique, no sé si es una coincidencia de que nada más iba cuando yo iba, no sé si es un personaje recurrente de la Cineteca, pero yo de verdad, el 80% de las veces que yo iba a ver una película, el señor estaba en mi sala también, como que ahí se la vivía. Era un señor ya mayor, canucio, de pelo blanco. No me acuerdo de más señas particulares, pero era un señor tan intenso con los sonidos en la sala, de que yo en todas las funciones que iba me tocaba que ese señor callaba gente, de que les hacía shh, así bien recio, pero de cosas así bien random, de que todavía no empezaba la película y de que estaban saliendo los comerciales, no los trailers, los comerciales, y de que alguien estaba abriendo un paquete de galletas y obviamente pues ese material de los paquetes así tipo de sabritas y de galletas pues hacen mucho ruido cuando los abres, y el señor estaba fúrico de que guarda silencio por favor joven, que estamos en una sala, y todavía ni siquiera empezaba, o sea, sí entiendo, pero a la vez se mamó. Todavía no empezaba la película, ni los trailers, ni nada, pues estábamos de que apenas íbamos llegando a sentarnos. Entonces estaba ese señor y se la pasó shusheando gente en toda, o sea, eso es normal, ¿no? Todavía eso es normal. Esa experiencia de que el señor esté calle y calle gente. Y en esa función de Taxi Driver, estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando del año 2015, me parece. Sí, la Ciudad de México no era la cosa gentrificada que soy, no había ni por asomo la cantidad de gringos que hay hoy, o no sé si ya vaya en descenso, no sé, pero ya ven que hubo una rachita de los últimos años de que está súper agringada. Cuando yo estaba ya hace 10 años, no, casi no se veían gringos más que puros turistas. Y en esta sala en la que yo estaba viendo Taxi Driver, había una pareja de gringos justo enfrente de mí, así que donde yo estaba sentada, la fila enfrente de mí. Eran 2 gringos. Y yo descubrí muy temprano en la película de que llevaban una mochilita. En la Cineteca, la verdad, no es mucho de que la gente coma cosas dentro de la sala. Ahí venden nada más palomitas y dulces y ya. Párale de contar, no venden de que cosas tipo Cinépolis acá todas atascadas. Y no me ha tocado, al menos a mí, de que se pongan así como que a husmearte tus pertenencias, de que metas cosas. No, obviamente no. Y esta pareja de gringos, en cuanto se entraron a la sala, el vato, güey, traía una mochilita. Una mochila tamaño mediano. La mochila estaba llena hasta el tope de latas de cerveza Pacífico. Me acuerdo que yo vi las latas y dije, mi compa trae Pacíficos de cuando acá. De Sinaloa para el mundo. Traía sus latonas de Pacífico el amigo. Nada más se las estaba tomando él, la mujer no. Y estaba el vato de que se tomaba una lata, se empinaba otra. Yo de que estaba con un ojo en la película y otro viendo al vato tomando lata tras lata tras lata tras lata. Y al mismo tiempo que estaba pasando esto, en las filas de hasta arriba, se escuchaba, pónganle que cada 10 minutos, a lo largo de toda la película, pasaban 10 minutos, se volvió a escuchar. Pasaban 10 minutos, se volvió a escuchar. Pero se escuchaba es que yo me siento muy cerca de la pantalla y esto que estaba pasando, este tumulto estaba pasando hasta arriba. Entonces yo alcanzaba a escuchar de una forma muy bajita, con una chingada. Y yo dije, ¿qué está pasando? Estas cosas en mi rancho no pasan. Entonces yo seguí viendo la película. Hay una escena, cero spoilers, pero el clímax
de Taxi Driver. Es una escena con mucho disparo, mucho tiroteo, mucha acción. Y un minuto antes de que empiece todo esto, o sea, tú ves que el personaje dice, hasta aquí, me tienen hasta el gorro el protagonista, y empieza a prepararse ahí en la película, ¿no? Y en eso, cuando está pasando todo esto, el Robert De Niro está agarrando sus pistolas, el gringo empieza a vomitar, o sea, de que se vomita todo, se vomita todo el pecho, le cae hasta el pantalón, o sea, yo lo puedo ver. No hizo ruido, no fue un vómito proyectil, no estaba de que... no, era vómito tipo bebé, así silencioso, de que nomás se le salió. Pero estaba el vato de que fuera de sí mismo, de que no tenía control sobre su cuerpo, nomás estaba de que vomite su cerveza. Güey, se tomó casi todas las latas que traía en la mochila y empezó así de que... Y yo estaba de que, what the fuck, o sea, de que yo viendo la película y también viendo para abajo y viendo al vato de que no lo sacaron de la sala ni nada porque pues casi nadie, o sea, yo me di cuenta nada más porque lo tenía justo abajo de mi fila y yo veía todo nada más por eso. Pero yo estaba de que, güey, ¿qué pedo? Y la doña, su novia, su esposa, no sé, ellos tendrían como 30 años y la doña me acuerdo que se le quedó viendo y le decía, oh my God, Ryan. Y que le decía de que vámonos, ven, vamos al baño. Y el vato de que... Y la voltea a ver y le dice, no, this is the best part. Y sigue vomitando de que le dice, no me voy a mover. Ya sigue lo bueno. Todo guacareado ahí enfrente. Y yo, amazing, increíble. Y ya, terminó toda la película. La morra ya estaba terminando la película, ¿no? Todavía no empezaban los créditos. Y la morra esta, la esposa de Ryan, se quitó como que la chamarra y se la puso así encima para como taparle que no se viera que andaba todo vomitado. Y salieron en friega, así de que antes de que prendieran las luces, se fueron. Porque también, pues me imagino el cochinero que han de haber dejado ahí en el asiento. Ay, no. Y aquí viene la pistola de Chekhov. Esos ruidos que se escuchaban en la parte de arriba era que todo durante la película, dos viejas se estaban peleando durante toda la película. Póngale que una estaba sentada en la fila de hasta mero arriba y luego la otra estaba sentada de que 2 o 3 filas abajo de ella. No venían solas, todas venían con acompañantes y así. El caso es que, a como yo logré entender, porque ya que terminó la película y empezaron los créditos y ya de que le bajan un poquito de volumen y se prenden las luces y ya que la gente nos empezamos a parar, ahí todos volteamos para atrás porque ahora sí ya se escuchaba full volume que las doñas estaban peleando. Era una señora como de... Sí, era una mujer como de 30 años peleándose con una muchacha como de un adolescente. Güey, ¿han visto ese video viral de unas doñas de que se están peleando en el metro? Y que dice una, fea, Heraclia. Así se estaban peleando de que era quien podía decir más insultos al mismo tiempo. Y de que se estaban gritando cosas y tú, pinche gorda, que no sé qué, cállese vieja fodonga. Y yo de que, wow, ¿qué está pasando? Y de que sus respectivos acompañantes no las podían separar de que se dejaran de que ya vámonos. Y no, entonces... Mucha gente se levantó y las cosas, las palomitas y eso que traían los refrescos, pues ahí los dejaron, ¿no? Pues no se los llevaron a la basura. Entonces se fueron de que asiento por asiento, de que agarrando de que los vasos y las palomitas que dejaba la gente. Y era como que una guerra de comida, de que se aventaban y la otra agarraba de que lo que tenía en la fila ahí a la mano se lo aventaba y la otra así, güey, se estaban peleando. Y de que, no sé, World Star... Y la muchacha, la más joven, venía acompañada como que de su abuelito, no sé, era un señor ya mayor. Y el señor estaba escandalizado, gritando, ¡llámenle al guardia! ¡Por el amor de Dios, la policía! Y llegaron como 7 policías. Yo digo que toda la seguridad que tiene la Cineteca entró por esa puerta y de que nadie nos íbamos porque nos quedamos viendo la pelea. Nadie evacuaba la sala. Y ya llegaron los policías y el viejito se veía como que... No sé cómo explicarlo, pero el viejito, el que venía con la adolescente, se veía como que old money, se veía, de que fancy. Y el señor de que, guardias, llévense a esta majadera, que duerman la delegación. Y usted, pinche viejo, ¿qué le importa?
Wow. Ese todos contra todos, esa función de Taxi Driver ha sido la función de cine más caótica que he presenciado en toda mi vida. O sea, de que han pasado los años, ya pasó una década y nadie ha superado esa ida al cine. Seguiremos informando si es que eso pasa, amigos, en un futuro. Y con esto, amigos, llegamos a la parte del podcast en donde les hablo sobre qué he visto últimamente, qué hay de nuevo. Y una de esas películas ya la mencioné, de hecho, la metí estratégicamente antes, la Nouvelle Vague. Así que la otra película que he visto recientemente en estas últimas idas a un lugar a un lugar donde solamente pasan películas con el permiso de usted y de Dios de manera legal y 100% orgánica. Un lugar donde no se infringe ninguna ley de copyright, por si preguntan. Y en ese lugar anónimo, Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos. No sé si es una trilogía, si podemos decir su trilogía con Emma Stone. La neta no vi la que está en el medio. The Kinds of Kindness no la he visto. Esa película nunca sentí cuando se estrenó. De hecho, no sé, aquí en Culiacán no hizo ruido, pues no levantó polvo, no nada. Entonces ni la vi. Pero Bugonia es parte de otra trilogía más importante incluso. Yo cuando fui a ver One Battle After Another al cine, yo ya había visto Eddington. Y cuando fui a ver One Battle After Another, salió el tráiler de Bugonia en el cine. Y con esto quiero declarar oficialmente que hay una trilogía. Cuando yo vi ese tráiler dije, esta película siento que va a ser una trilogía no oficial y que va a volver a pasar eso que pasó en 1999. Amigos, por si ustedes no lo sabían, 1999 es famoso, ese año es famoso porque tuvo una rachita de películas. No es de que se hayan puesto de acuerdo, es 100% una coincidencia, pero también podríamos decir como que es como que la señal de los tiempos de aquel entonces, 1999. Recordemos famosamente que en Matrix te dicen, al personaje del Neo le dicen, tú estás viviendo esta cosa de computadora en 1999 porque 1999 es el año en el que la humanidad tuvo su pic. De ahí en adelante ya todo fue en picada. O sea, eso le dicen al personaje de Matrix. Tú estás viviendo en una simulación que está representando el año 99 porque fue la última vez en la historia de la humanidad en el que los humanos llegaron a la cúspide. O sea, de ahí en adelante todo se fue en picada. Y qué curioso que todo ese año de 1999 salieron toda una franja de películas que hablan sobre el hombre de clase media, educado, con un trabajo de oficina. The Fight Club es un personaje que tiene una vida que él piensa que es muy aburrida, que es muy entumecedora, que es muy emasculated, de que no siente que está cumpliendo su función de hombre, unga unga. En Fight Club pasa eso. En American Beauty, también de 1999, pasa eso. Un personaje que tiene su crisis de la mediana edad, que tiene un muy buen trabajo de oficina, ajá. Es como que franja de 1999 salieron como 4 o 5 películas que coinciden que el ethos de ese momento era el hombre blanco viviendo su mejor vida. Es un caparazón vacío que no le encuentra sentido a las cosas. De que, ay, mi vida no tiene sentido. Gano mucho dinero y tengo mucho dinero para gastar y tengo un trabajo cómodo en una oficina. Pobre de mí. Obviamente no tenían como que malestar psíquico esas personas en ese momento. Y muchas películas de 1999 reflejan eso. Hay muchas películas de hombres aburridos que trabajan en oficinas que buscan algo más, que quieren algo más. Y siento que no había pasado eso nuevamente, o sea, eso de que accidentalmente las películas hablen sobre sus tiempos. Si acaso lo más parecido es lo que les mencioné hace varios podcasts, que es como que estas películas hermanas como Inside de Bo Burnham y Everything Everywhere All at Once, que hablan sobre el mismo tema, pero incluso estas películas salieron años muy dispares, no salieron ni siquiera en la misma franja de año. Pero este año, 2025, tuvimos Eddington, One Battle After Another y Bugonia, y las 3 películas están representando totalmente el ethos de esta nueva realidad post-verdad, conspiraciones. Esa es la cosa que une
a las 3 películas conspiraciones. O sea, cada película habla de cosas muy distintas. Una habla sobre la pandemia y la posverdad, pero también sobre la naturaleza humana. La de One Battle After Another es como que la revolución, igual las conspiraciones. Y esta de Bugonia, está muy difícil hablar de Bugonia sin dar mucho sobre la película, sin obviar su plot ni nada de la sorpresa, pero a muy grandes rasgos. Si ustedes vieron el tráiler de Bugonia, eso sí queda explícito. Es 2 hombres jóvenes secuestran a una CEO, a una mujer ejecutiva de una empresa importante, y la secuestran porque ellos creen en una conspiración de que hay algo mayor. Tienen todo un manifiesto, ¿no? Y están convencidos de que secuestrar a esta mujer específicamente, esa es la clave, esa es la solución para algo. Hay mucha alusión a las abejas en esta película, las abejas que dan miel. De hecho, uno de los 2 morros que participan en esto, pues es apicultor y pues está muy familiarizado con la forma en la que trabajan y operan las abejas, de cómo las abejas tienen a su reina y como que la ética de trabajo, si las humanizas a las abejas, etcétera, ¿no? Y de cómo las abejas están muriendo lentamente y que si se mueren las abejas, pues se va a la mierda todo prácticamente. Entonces este morro está como que muy preocupado por este pedo de las abejas. Y esta extinción masiva de las abejas en tiempo real está coincidiendo con varias tragedias que pasan en su vida. Entonces, parte que sí, parte que no, así funcionan las conspiraciones. Si me lo preguntan, para mí las conspiraciones, desde un punto de vista psicológico, las teorías de conspiración nacen porque suele ser, no siempre, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos es una persona con un duelo, con un luto no trabajado, que se está aferrando a una explicación que le ayude de cierta forma a procesar todo. Y una de las cosas más difíciles de sacar a la gente de estas conspiraciones, ya ni siquiera estoy hablando tanto de la película, no sé, estoy hablando más ya sobre lo psicológico, sobre las conspiraciones y de caer en una cultura de la conspiración, es que es muy difícil sacar a la gente de ahí porque la gente se aferra, porque si no se aferran a eso significa que esa cosa que les pasó, esa tragedia, ese luto personal, ese duelo personal, fue causado 100% por el caos, por la vida, por el caos, o sea, no fue culpa de alguien, es el caos de la vida. Y eso a muchas personas es como si les soltaras una cuerda, o sea, ¿de dónde te agarras? No tienes cómo. Por eso es muchísimo más fácil y conveniente. Y es muchísimo más fácil y conveniente que tu cerebro se aferre a todo un esquema detrás de que explica por qué a ti te pasó la tragedia que te pasó. O sea, si lo pensamos bien, para el cerebro humano es muchísimo más fácil sobrevivir a algo así si piensas que hubo un orden y tuvo un sentido, a que si somos más objetivos con la realidad y pues decimos, güey, pues es que es parte del caos de la vida, a veces estas cosas pasan. No, güey, o sea, mucha gente no tiene esa capacidad de lidiar con esas cosas, o sea, se queda cucucha, entonces el cerebro por eso prefiere aferrarse a esas cosas. Güey, ya tiene mucho que no estoy hablando de Bugonia, ¿no? Pero una cosa muy interesante que leí hace mucho fue un artículo de una mujer que escribió un op-ed para el New York Times, me parece. Es una mujer hablando sobre las conspiraciones. Y esta mujer está hablando sobre su experiencia personal porque ella perdió a su esposo en el 11 de septiembre, en la caída de las Torres Gemelas. Entonces, ella habla y cuenta su historia y cómo ella por muchos años cayó víctima de muchas teorías de conspiración, de que Bush did 9/11, pues, y de que, o sea, muchísimas cosas. O sea, ni siquiera se refería a las teorías de conspiración básicas de que muchos inversionistas sacaron su dinero antes y de que todo el mundo le avisaron y de que era plan con maña y que estaba planeado. Ya ni siquiera ella habla sobre esas teorías, pues, sino de que ella hablaba incluso de teorías más rebuscadas aún sobre esto. Y cómo parte de ella poder sanar su duelo tuvo que sí o sí dejar de ir el pensamiento conspiranoico, porque si no, no podía.
sino seguía aferrada a su quest de buscar una respuesta. Y para poder sanar, tuvo que llegar a la conclusión de que, güey, o sea, es parte, a veces estas cosas pasan como parte del caos de la vida. Y este artículo, artículo de opinión de esta mujer, ella estaba hablando sobre esto porque estaba hablando, esto fue antes incluso del COVID, pero estaba hablando sobre como que este auge de las teorías de conspiración. Creo que era por lo de QAnon, o no me acuerdo por qué era, pero era una cosa así muy conspiranoica que estaba como que muy popular en la cultura mainstream. Y estaba esta mujer escribiendo escribiendo su nota, de opinión, sobre cómo ella logró este insight de que para mucha gente la cultura de la conspiración es una forma de afrontar el duelo y las personas ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo eso. Y Loki, Bugonia sí también es parte de eso. Tiene un toque de eso. O sea, yo cuando la estaba viendo dije, ¡buah! Gran toque. Está muy interesante. Yo les recomiendo que esta película ustedes la vean sabiendo lo menos posible. De preferencia, si no pueden ver incluso el tráiler, mejor. O sea, yo sé que muchos ya vieron el tráiler. Es un tráiler, yo sé que muchos ya lo vieron, ¿no? Pero ajá, por eso estoy cuidando de que yo ni siquiera decir casi nada de qué trata y así. Tiene un plot twist muy curioso. Y un final que probablemente va a ser icónico en el futuro. Sin decir más cosas. Y esa es la película, la recomendación. Yo la vi antes de tiempo, o sea, esta película apenas va a llegar a los cines, entonces para que vayan a verla, amiguitos. Y con esto nos acercamos al final, no sin antes revisar algunos de los comentarios que ustedes dejaron en el episodio pasado. Güey, ¿qué onda? Bueno, no sé, el episodio pasado está teniendo muchas views, pero no sé si es porque está tan largo que la gente como que lo está viendo por tandas y por pedacitos y eso hace que tenga más visitas o si genuinamente más gente lo está viendo, pero le fue bien al episodio pasado, amigos. En el episodio pasado, donde jugarán las infancias, hablamos de cosas que que nos one-shotearon a nosotros cuando éramos chicos y Andun me dijo mi Umfi. Ay, no alcancé a responder en la cajita de comentarios, pero a mí el joven Manos de Tijeras me cambió toda la química cerebral. Es que nunca había visto Golden, jajaja, pero como había escenas donde una señora se le insinuaba mucho y traca, me traumé. Güey, la vieja que se le sienta encima. Ahora pensar en esta película me incomoda y jamás la volví a ver. Plebes, cuando Andrea comentó esto, yo desenterré de mi cabeza una memoria de que a mí esa película, o sea, yo también la vi, yo esa película la vi infinidad de veces que la pasaban en la tele, pero yo recuerdo que una de las primeras veces que la vi, yo creo que la primera vez que la vi, a mí también me traumó. Me traumaban muchas escenas de esa película que yo me acuerdo que las primeras 10 veces que la vi yo creo no les entendía, hasta ya un poco más grande ya entendí, pero son esas escenas que dice Andrea de que la vieja, la vecina esa que se le insinúa, que se le sienta encima, que está de que sentada arriba de él y que se les va la silla para atrás, o hay una escena donde a el hombre Manos de Tijera o había una escena donde al hombre Manos de Tijera le dan como que una bebida alcohólica o no sé qué le dan a tomar, el caso es que se lo toma y como que le cae muy mal en su sistema y de que como que hace un ruido así bien raro de que y se le queda viendo la pantalla y se va de frente así de que se cae, se desmaya. O sea, en esa película a ese personaje varias veces le pasan cosas así, pues de que la gente es bien descuidada y de que lo lastiman y de que le hacen cosas y todo eso a mí me daba mucha placa. Güey, y una de las escenas finales, en esa película sale la Winona Ryder, que es como que la hija adolescente de la casa donde se queda a vivir el joven Manos de Tijera, y al joven Manos de Tijera, Johnny Depp, le gusta Winona Ryder, el personaje, pero la Winona tiene novio. El novio, yo me acuerdo que yo recordaba que este vato era un super jock acá de que musculoso, jugador de fútbol y la madre. Plebes, ¿qué onda? Que la última vez que yo volví a ver esta película me di cuenta, después de muchísimos años, que el novio de la Winona Ryder es el nerd del Breakfast Club. Esa película de The Breakfast Club
que se quedan encerrados en detención, el ñoño, la fresa, la rara, ellos, el ñoño, el güero, el Brian, es ese bully. O sea, embarneció, se estiró, ganó músculo y ese es el personaje matón. De que ese twink en 5 años se convirtió en ese mastodonte y luego hay una escena en esa película donde están como que en una torre del castillo y se empiezan a pelear y uno así de que bien violento, o sea, no es violento de puñetazos, pero es bien violento de que con una tabla enorme de que le golpean en la cabeza y luego de que se encajan cuchillos así en la panza. Güey, esa película que pido ya me maltripié ahorita acordándome de ella. Tienes razón, Andrea, esta película one-shotea. Wow. Güey, en el episodio pasado también mencioné, les hice la pregunta de que si los Umpalumpas. Güey, también mencioné en el episodio pasado la película de la fábrica de chocolate y les pregunté que si ustedes hubieran entrado, cuál hubiera sido su caída y, o sea, por qué razón los hubieran sacado del concurso y qué canción les cantarían los Umpalumpas. Y dice la Caro que su canción sería estilo pop rock emo, como My Chemical Romance, con toques de Panic! At the Disco, con coreografía K-pop. La echarían por quererse robar el sombrero de Willy Wonka o su guardarropa. Harían un escenario de telas o Wonka crearía un atuendo de dulce para Midi. Güey, es que no sé si se acuerdan que hay una escena que tiene de que crema para batir, que hay una escena, ¿no?, en la que van pasando por cuartos y que dice de que crema irlandesa, crema fulana. Y hay una escena y hay un cuarto de donde se ve que le están chicoteando a la vaca y dice crema batida. Que dice crema irlandesa, crema fulana. Y pasan por un cuarto donde se ve que hay una vaca colgada y la están chicoteando los Umpalumpas. Y dice el Charlie, crema batida. Y el Willy, exacto. Güey, 1000 años después, cuando topé que el chiste es que en inglés es que es whipped cream. Whipped como látigo, pero también como batida. Crema chicoteada, wow. Todo mundo sabe que la crema batida no está bien batida si no bates bien la vaca. Y también pasa por el cuarto de crema para peinar. Entonces, claro que tienen un cuarto para sus outfits. Entonces, si tiene un cuarto para la crema para peinar, claro que tiene un cuarto de los outfits. Dice el payo, Umpalumpas arremeten contra Augustus Gloop. ¿Qué onda el cerebro ajedrez 4 dimensiones del payo que combinó como 4 referencias del podcast en uno? Amazing, amigo. Es que en el episodio pasado mencioné que los Umpalumpas de esta fábrica de chocolate, la del 2005, son como Azealia Banks, pero para los niños, de que te dicen tus verdades en la canción, de que te hacen bullying de forma verbal. Y en otro episodio dije que Azealia Banks es como la Niurka, la Niurka gringa, de que si tú buscas Niurka arremete contra y hay como 20 opciones en el autocompletador de Google. Que Azealia Banks es igual, que tiene sus entradas en Wikipedia de toda la gente con la que se ha peleado. El cerebro del payo juntando todas las referencias en un comentario de 6 palabras. Me quito el sombrero, amigo. Hay una persona que no ubico. Quien quite y es alguien que sí conozco, pero no me acuerdo y sorry si sí, pero no ubico. Dice Miguel Reyes. Hola, amigo, bienvenido. Dice en su comentario, desde hace una semana más o menos descubrí tu podcast y me cago de risa diario escuchando los episodios, con en los que solamente hablas de cosas varias. ¿Escuchaste? Donde hablo de cosas varias. No te voy a dejar olvidarlo, Charles. Dice Miguel Reyes, mi miscelánea favorita de este fin de año. Güey, amazing. Bienvenido a la secta, Miguel Reyes. Toma asiento. Hay más comentarios de YouTube. Vamos a ver. Me dice Danis Fluorescent DG que si veo entrevista con el vampiro, por favor deje la serie al último, porque se va a llevar de encuentro a las primeras películas. No shade. Muy bien, amiga, lo haré en orden cronológico entonces. Güey, el Iván, chequen. Dice el Iván que su primer recuerdo del cine también es Amenaza Fantasma. Es que mencioné mi primera ida al cine.
que fue Phantom Menace, dice, me llevó mi mamá al cine Gemelos después de la misa con el padre Cuco. ¡Wow! Comentario súper de nicho. Dice el Iván, me sacó como la primera hora. Dice el Iván, me sacó como a la primera hora porque no le gustó y aparte estaba subtitulada, jaja. Güey, esto que comentó el Iván de la iglesia del padre Cuco, es que este cine que dice el Iván, yo también fui, este cine para la gente que no está en Culiacán, está en una zona de que te vas caminando de que a la iglesia del padre Cuco, así se llama la iglesia esta, así le dicen porque así le dicen al padre. La iglesia del padre Cuco, así le decimos a la iglesia esa, estaba muy cerquita. De hecho, si tú vas a la iglesia todavía puedes ir caminando ahí por detrás y ahí están las ruinas de ese, si no las han quitado, hace mucho que no paso por ahí, pero creo que ahí todavía siguen las ruinas de ese cine. A ese cine es al cine al que cuando yo estaba en la primaria nos hacían de que field trips, de que nos llevaban de que 2 veces al año yo creo a ver películas, de que el Día del Niño y no sé qué otra fecha, siempre nos llevaban al cine, de que a todos, de que toda nuestra escuela llenaba el cine ese día, pues, de que todas las salas, y íbamos a ese cine específicamente. En ese cine vi la de una serie de eventos desafortunados, la Era de Hielo, Tierra de Osos y no sé si otra más. Pero ajá, amazing. Qué coincidencia. Dice la Judith, Carmen, nuestra niñez fue igual. Yo también tenía emuladores, jajaja. Güey, el del Neo Geo, el Nesticle y el Mame, el Project 64 y mi papá me compró un Doctor PC, en Doctor PC unos joysticks tipo PlayStation y uno de palanquita. No necesitaba el mundo exterior porque mi computadora estaba más equipada que mi cocina actual. Abría el Winamp y ponía unas rolitas. Ponía el Magical Drop. ¡Güey! Ese juego yo también lo jugaba. Y vámonos. El mundo en el que creciste ya no existe, dice la Judith. Increíble. Todo lo que dice la Judith, yo exactamente también lo hice. Tiene razón. Dice Rodrigo, Charlie la fábrica de chocolate la vimos al menos 5 veces en el cine. Lo tenía todo para niños menores de 10 años, un mundo de dulce y números musicales pegajosos. Si los Umpalumpas me tuvieran que rescatar sería por Tentón o Metiche y sonaría una canción electropop como la de Violeta. Güey, a banger la de Violeta. Saludos al papá de la Sola en Cines Podcast. Su tiempo de mención siempre es corto pero entrañable. Güey, es que tuvo su momento Royal Tenenbaum cuando me metió a la sala sin pagar. Many such cases. Y también dice Samuel, Ted Sarandos es Harlander diciéndole a Víctor Frankenstein, sí, mijo, mira, yo te pago lo que quieras para que hagas tus criaturas. Güey, amazing. Buen paralelo. La manera en la que esto implica que Ted Sarandos tiene sífilis. Ten. Y así. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar de nuevo. Nos vemos en la próxima emisión, la última del año. ¡Wow! Amazing. Yo no pensé que este podcast fuera a tener 3 episodios. Y ya llegamos al final del 2025. Gracias por escuchar, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.